Bueno, vamos a saludar con nuestro tercer invitado, con el doctor Juan Falconi Puig, ex embajador de Ecuador en el Reino Unido, ex ministro de Estado, catedrático universitario, con quien vamos a hablar sobre el pedido de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y reducción del número de asambleístas. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Buenos días, Buenos días, amigo Santa Cruz. Muchas gracias a usted. Es una grata oportunidad que usted me brinda y que me ofrece de estar con ustedes y a través de ustedes con su audiencia. Aquí muy atento a recibir sus comentarios. Correcto. Este diálogo lo va a empezar con mi compañera Yadira Escobar. ¿Cómo no? Gracias, con todo gusto. Buenos días. Doctor, es un gusto poder conversar con usted y poder escuchar lo que usted nos va a poder decir y formar criterios en cuanto al tema. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, doctor, fue un discurso de campaña del actual presidente eliminar, como él lo mencionaba, a través de una consulta popular, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto? Mire, interesante, Yadira. Yo creo que habría que empezar, como se dice, por el principio. En realidad, la consulta popular para mí es válida. Toda consulta, si no tiene preguntas capciosas, preguntas tramposas o amañadas, toda consulta es válida. Consultar, esa es la democracia directa. Consultar al elector, consultar al pueblo es lo más válido. Hay países como Suiza, por citar un ejemplo, en el que se consulta frecuentemente al pueblo, al elector, para tomar decisiones importantes, porque la consulta es válida tanto a nivel nacional, en cuyo caso tiene un porcentaje del 5% de los electores del padrón para que pueda ser aprobada, y para que pueda ir adelante, y del 10% cuando es local. Ahora bien, entonces, eso es como premisa mayor. La consulta siempre es válida. Siguiente punto, premisa menor. ¿Qué es lo que se va a consultar? Eso es lo importante. Y repito, las preguntas que se consultan al elector, que generalmente reacciona de manera emotiva por la información que recibe, por la campaña que se hace, etcétera, tienen que ser las preguntas sencillas, claras, que se conteste sí o no, pero no, repito, no de una manera capciosa. Ese es el antecedente. Yendo al tema directo, yo veo con mucha, no sé si decir preocupación, pero yo veo que el decir quiere que se elimine o no el Consejo de Participación Ciudadana no es una pregunta válida, porque tiene que haber la explicación y los fundamentos del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido satanizado, particularmente en la época de Trujillo, del difunto doctor Trujillo, que hizo pirueta y media, y que también se olvidaron de que la Corte Constitucional, por ejemplo, es una corte transitoria que entró por la ventana con las mismas manipulaciones del doctor Trujillo. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que hace? Que se sepa primero qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana. Busca la participación, como el nombre lo indica, la participación ciudadana. Segundo, tiene funciones de combatir la corrupción, de presentar denuncias, en cuyo caso es perfectamente válido. Tercero, para destacar lo más importante, tiene las atribuciones de nombrar, y nombrar no porque nombra arbitrariamente, sino nombrar después de un proceso complejo que generalmente es un concurso, nombrar las principales autoridades de control y de transparencia. Entonces, que se nombre estas autoridades, para ir solamente a lo último, que se nombre estas autoridades en un órgano de 7 miembros, porque el Consejo de Participación tiene 7 miembros. Resulta ser mucho más ágil, mucho más transparente,
mucho más claro que se lo haga en la asamblea, que es a donde se quiere volver. La asamblea ha sido, con el respeto a título personal, a todos y cada uno de los asambleístas y de los congresistas en su momento, ¿verdad? Y vale ahí una pequeñísima acotación, que los asambleístas son diputados. Y ahora dicen, no es diputado, es asambleísta. Diputado quiere decir delegado, nada más. Entonces los asambleístas son unos diputados a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Entonces, el Congreso antes y la Asamblea ahora ha sido el centro de los pactos políticos más repugnantes. Ha sido el centro de las transacciones. Y cuando están hablando de un número de 120 diputados, de 80 diputados, de 70 diputados, ahí están los camisetazos, los traidores, los leales, etcétera. Resulta ser que es mucho más claro, mucho más transparente, que con esas atribuciones sigan en un grupo humano de 7 miembros perfectamente identificables, perfectamente detectables en su gestión particularmente, que en la Asamblea. Solo para darle un ejemplo, en el Congreso de los años 80, cuando se renovó la Corte Suprema y se cambió al sistema de cooptación, que después fue derogado igual, se cambió al sistema de cooptación, se hizo un reparto de los jueces en proporción al número de diputados que tenían los principales partidos políticos. ¿Qué más muestra de la falta de lealtad, de la falta de seriedad y de la falta de consecuencia para con la democracia y para con los electores? Entonces, no es cuestión de hay que eliminar el Consejo de Participación. Creo que más popular sería hay que eliminar la Asamblea. Pero ocurre que la Asamblea es el centro de la democracia, aún con todos sus defectos. Aún con todos sus defectos, insisto. Esto es, mi estimada Yadira, a grandes rasgos. No sé si le queda claro. Gracias, doctor. Sí, doctor. Ahora, desde su punto de vista, el Consejo de Participación Ciudadana, que fue creado con la Constitución del 2008, incentivada por el expresidente Rafael Correa, ¿cree usted que ha cumplido hasta ahora su misión para la que fue creada o debe darle paso ya a un nuevo organismo? Mire, no es cuestión, la pregunta suya es sumamente importante y es trascendente. Y déjeme empezar por hacer esta afirmación. Yo digo que somos las personas quienes movemos y manejamos las instituciones, no las instituciones las que nos manejan. No es la institución la mala per se, sino las personas que la integran. Y por ese consejo, y muchísimo más por lo que hoy se llama Asamblea Nacional, ha pasado de lo peor. Acuérdese usted, pues en la Asamblea Nacional había un diputado del PRE que asesinó a una persona y reclamaba inmunidad parlamentaria. Pues. Usted no ha visto eso. Y claro que en el Consejo de Participación ha pasado también en algún momento un sujeto como ese cura Tuárez, que tuvo una actitud totalmente descabellada. Entonces, no son las entidades, los organismos como tales, los malos, sino las integrantes. Las personas movemos a las instituciones. Y permítame hacer una cita que creo que es válida y oportuna de un gran autor uruguayo, Carlos Vaz Ferreira, si alguien quisiera verificarlo, que él solía decir, suele pensarse que hay actividades corruptas, no éticas, como la política o la abogacía. Si así se pensara, no habría nada válido, porque no es la actividad como tal, ni la política ni la abogacía. No obstante que usted ve en política las peores cosas. Ahí está el ejemplo de Celis. El ejemplo de Celis se arrogó las funciones, lo solapó y lo mantuvo Lenin. La Corte Constitucional lo avaló, esa Corte transitoria que dicta unos fallos vergonzosos, hasta con faltas de ortografía, que dicta unos fallos por intereses particulares, por afecto o desafecto. Allá hay que ir, ¿queremos jueces rectos, probos o queremos jueces corruptos? Esa es la pregunta, las personas, no las instituciones. Si las personas son malas, si esos jueces constitucionales mayoritariamente, porque hay
válidas excepciones, sobre todo unas damas, son malos, no quiere decir que hay que eliminar la Corte Constitucional, para darle solamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es el órgano o la actividad como tal la mala, son las personas que se manejan mal, son las personas las corruptas, son las personas no la institución. que no a los principios. Doctor, ahora, hablando justamente acerca de la disminución del número de asambleístas, bueno, ya hay un dictamen de la Corte Constitucional desde hace 2 años en el que dice que no es suficiente una consulta popular, sino que debe de pasar por 2 debates. Claro, es que para reformar la Constitución, no se puede reformar por consulta, ¿sí me explico? Eso implica además, como está el Consejo de Participación desarrollado en la Constitución, les pueden mirar el artículo ahora mismo, está desarrollado a partir del artículo 104 de la Constitución, entonces eso implica una reforma constitucional. Así que no, a ver, perdón. Bueno, mientras que nuestro invitado atiende alguna inquietud que tiene, recordemos pues que estamos justamente tratando, aquí lo tenemos nuevamente al doctor. Siga, doctor, por favor. Dame agüita. A partir del artículo 104 se desarrolla, en la Constitución se desarrolla la consulta popular. Entonces, bien, claro, eso es difícil para que hay que ir mucho más ágil, pero lo que le acabo de decir, ¿no? La consulta popular implica una decisión posterior. La consulta popular per se y con sus resultados no puede reformar la Constitución. Bien, ahora hay grupos o bancadas de asambleístas como el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el mismo Creo, que están preocupados en este sentido porque dicen que de los asambleístas de los 137, si se bajara esa cantidad, ellos piensan que podría correr un riesgo la representatividad, que no es una prioridad ni una salida a la crisis, esta forma de hacer la consulta popular. ¿Qué opina usted? A ver, no le seguí muy bien la pregunta, si es tan amable me la repite, por favor. Por supuesto que hay grupos o bancadas políticas como Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Creo, que hablan pues acerca de la reducción de los 137 asambleístas, que para ellos sería como una amenaza para la representatividad, y que hay problemas más importantes en este momento en el país para resolverlos a través de una consulta popular que el hecho de rebajar el número de asambleístas. Claro, ese es un punto trascendente también, por ejemplo, el número de asambleístas. Se dice, y se dice con bastante razón, que menos asambleístas haría un manejo más ágil, más eficiente de la asamblea. De otro lado, se sacrifica también la representatividad, como usted bien anota, ¿no? Entonces, mire que la consulta popular, ya que menciona esa bancada, Jaime Nebot también planteó la posibilidad de una consulta popular, la planteó concretamente, hizo las preguntas, etcétera, y la Corte Constitucional se la cortó. La Corte Constitucional le bloqueó porque tiene que ir, las juntas tienen que ir al análisis de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Entonces, el tema, le repito, no es tan sencillo. La consulta como tal es válida, pero lo importante es la trascendencia y la calidad de lo que se consulta y de lo que se pregunta. En el ejemplo que estamos viendo, de un lado, tiene la agilidad, la simplicidad, que se pueda hacer un trabajo más eficiente en la asamblea, pero de otro lado tiene que en cierta forma se sacrifica la representatividad. Para darle un ejemplo sencillo, las provincias más lejanas de la capital, las provincias más pequeñas, las provincias con menos habitantes, tienen derecho a tener su representación en la asamblea, porque en la asamblea tiene que estar representado todo el país. Entonces, el disminuir el número de miembros puede afectar ese punto. Pero a su vez, ese número de miembros hace el manejo político más complejo, mientras que si lo compara en el parangón
con el Consejo de Participación, que para mí es válido, que es un organismo válido, no se rija por una que otra persona que haya pasado por ahí, porque ya le digo, peor sería la asamblea. Y esto es lo que tiene que tener claro el elector. El organismo como tal es válido, es mucho más eficiente, son 7 miembros y tiene unas responsabilidades muy concretas. Entonces, plantear que se lo elimine por cuestiones emotivas, por cuestiones que no son de fondo, o porque pasó por ahí una persona no idónea, no es un razonamiento válido. Sí, doctor, y antes de darle paso a mi compañero Jaime, justamente hablando de esto y haciendo un análisis o dando una información, existe el Observatorio Legislativo que menciona justamente que a nivel internacional son 13 legisladores por cada millón de habitantes y aquí en el Ecuador solamente existiría 8. Entonces habría que hacer un análisis más profundo para ver si en realidad la reducción de los asambleístas es algo que beneficie o no a las leyes del país. Por mi parte, muchísimas gracias, doctor Jaime. Gracias a usted, muy amable, muy válida sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Yadira. Estamos dialogando con el doctor Juan Falconi Puig. A ver, doctor, me gustaría tocar el tema. Póngalo en pantalla el doctor Falconi, Jorge. Póngalo en pantalla. Me gustaría escuchar su criterio sobre la decisión que ha tomado el gobierno de regresar al CIADI. Aquí hay voces a favor y en contra sobre este tema. El regreso al CIADI significa que Ecuador de entrada tiene que pagar 412 millones de dólares. ¿Hasta qué punto es positivo de que Ecuador regrese al CIADI en este momento donde el país necesita recursos, primero para atender el tema de la salud, recursos para pagarles a los municipios, el tema de los maestros que están reclamando el aumento de sus salarios y que a través de una ley ellos han ganado pues esa propuesta de que tienen que aumentarles los salarios, pero lamentablemente no hay recursos en este momento. ¿Cuál es su criterio sobre el regreso de Ecuador al CIADI, doctor? Mire, mi estimado Jaime, déjeme empezar por señalar que las preguntas que hacen son realmente importantes y trascendentes, son temas de fondo en la vida. Casi que yo, ¿qué más que usted para saber que yo ni he presentado el tema del que íbamos a hablar? Pero casi que yo he debido repasar muchos temas que no los he repasado porque no sabía las preguntas para poder atender con precisión sus comentarios, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que tenerse claro es qué es el CIADI. El CIADI es un centro interamericano de arbitraje, que quede eso claro. Interamericano porque es en el ámbito del hemisferio americano. Los mismos países de la OEA son países miembros del CIADI, ¿verdad? Entonces, es un centro de arbitraje. Y hablando de los árbitros, yo he dicho varias veces, porque se compara, ese es un centro internacional de arbitraje. Hay centros nacionales de arbitraje también. El más conocido para nosotros en esta zona de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también de la Cámara de Comercio de Quito, en la capital, etcétera, ¿verdad? Esos son centros de arbitraje nacionales y hay el CIADI, que es un centro de arbitraje internacional. Ahora bien, para ir al arbitraje, sea nacional o internacional, se va voluntariamente. Nadie está obligado a ir al arbitraje. El arbitraje se pacta, se conviene. Es una cláusula que se llama cláusula compromisoria, en el cual, en una relación generalmente contractual o bilateral, las partes acuerdan someter sus discrepancias a la decisión de un árbitro. Este árbitro actúa en lugar de un juez común, de un juez corriente, y en el parangón se hace que siempre el juicio arbitral es más ágil, que es más rápido y que los árbitros son más confiables que los jueces. Tal vez puede ser así en muchos casos, pero yo he dicho, los árbitros no tienen patrimonio, no tienen el patrimonio exclusivo de la probidad, de la honorabilidad y de la sapiencia. También hay unos árbitros muy malos, para no usar otros calificativos. Entonces, eso como antecedente. Ecuador
ha estado adherido al Convenio Internacional del CIADI. Y efectivamente, en la época en la administración del presidente Correa, Ecuador se salió del CIADI. Y además, esa decisión fue importante, fue válida, porque si bien muchos podemos estar de acuerdo con el arbitraje y muchos otros podemos estar en desacuerdo con el arbitraje como instancia alternativa para la solución de controversias, la experiencia de Ecuador, el arbitraje del CIADI es mala, malísima, y no se ha hecho una investigación seria, y ahí bien podría la Asamblea y también el Consejo de Participación hacer una investigación seria para que se conozca con detalle las estadísticas de los juicios que ha perdido Ecuador en el CIADI, de los juicios que ha perdido Ecuador ante el CIADI, de los juicios arbitrales que ha perdido Ecuador, que son más o alrededor del 50%, los más valiosos, los de mayor cuantía. La presión que ejercen las grandes corporaciones y las grandes transnacionales en ese centro de arbitraje son conocidas en el ámbito. O sea, yo por principio no me opongo al arbitraje de ninguna manera, pero también hay que reconocer las fallas del arbitraje y en este caso concreto, la Procuraduría debería decir algo. ¿Por qué no le preguntan al procurador cuántos juicios ha ganado Ecuador en el CIADI? Y no solo que no gana ninguno, sino que les cuesta un montón de plata. Esa es, si le queda claro, mi estimado Jaime, una breve respuesta sobre la pregunta suya. Doctor, solo la última inquietud sobre este tema y de ahí pasamos a otro tema. El regreso al CIADI no debe pasar por la Asamblea. La Corte Constitucional le ha dado luz verde que puede ser como lo ha hecho el presidente de la República, aunque la Asamblea en este momento está rechazando esta decisión. Claro, ese es un tema que ver las dos posiciones. Esto está en la Constitución, definitivamente. Obviamente tendría que buscar el artículo en este momento a la mano, no necesariamente en la memoria, pero está en la Constitución la posibilidad de ir al arbitraje, ¿la verdad? Entonces, he visto las noticias, he seguido, la Asamblea mayoritariamente impugna la decisión, y esa es una decisión que tendría que tomarla en cuenta, obviamente, el presidente, cuando menos tomarla en cuenta, y a su vez el presidente, sin mayor consulta, decide ir a que Ecuador vuelva al CIADI, que se adhiera nuevamente al CIADI, de donde se apartó por las consideraciones que acabo de anotar. Correcto, doctor. Ahora quiero tocar otro tema que no estaba tampoco en la agenda, pero si lo puede responder me avisa. Hace pocos días, uno de los canales incautados dio una serie de calificativos al presidente de la CONAIE, que recién había sido electo, al señor Leonidas Issa, calificativos de odio y racismo. Me gustaría escuchar su criterio que en un canal justamente incautado se haya hecho este tipo de comentarios y hasta qué punto se puede permitir este tipo de abusos que están haciendo ciertos medios y a pesar de ser medios que los está manejando el Estado. Bueno, déjenme empezar por señalar que eso para mí fue y es simplemente inaudito. Y esto átelo a otro hecho que es importante y que creo que se lo ha suspendido. La propuesta del presidente Nasser, los medios de comunicación estén por aparte del sistema legal ecuatoriano y que vayan a la autorregulación. Esa es una inconstitucionalidad absurda. No tengo yo en lo más mínimo nada contra los medios. Usted ve cómo estoy participando. He tenido durante toda mi vida profesional la mayor apertura con los medios. Y no solo que he tenido, sino que he sido parte de los medios porque yo he escrito casi 30 años en el diario Hoy de Quito y por breves periodos escribí en El Universo y escribí en El Comercio. Entonces yo he sido periodista, no de esos de garaje como están incrustados ahí en la Asamblea, ¿verdad? Sino periodista que ya debería publicar todos esos artículos. Calcule 30 años o más escribiendo un artículo por semana. Entonces, mi respeto a todos los medios. Hay medios serios,
hay propietarios de medios que son serios. No quiero dar ejemplos para no parecer que estoy haciendo exclusiones o segregando algo, pero que los hay, los hay. Pero también hay unos periodistas, también hay de todo. Entonces, y mire el ejemplo que usted está dando, eso fue inaudito, implica varios delitos. Yo vi la imagen, la cara de Nicolás Issa en una especie de tablero en el que se echaban dardos. ¿Qué es esto? Con todo, y el acróstico que se le hizo usando una palabra que prefiero no repetir por respeto a su audiencia. La propuesta inconstitucional y absurda que los medios se autorregulen. Entonces decía yo en otra entrevista, ¿por qué no se autorregulan los choferes? ¿Por qué no se autorregulan los trabajadores? ¿Por qué no se autorregulan los patronos, los transportistas? Entonces sería el país un caos si todo el mundo se autorregula. ¿Dónde estaría, dónde quedaría en ese absurdo del tamaño de una catedral? ¿Dónde quedaría la igualdad ante la ley? Toda la ley que rija para los demás. Para nosotros, autorregulación. Por Dios. Creo que ahí contesto su pregunta, mi estimado Jaime. Correcto, doctor. Y sobre el tema de los medios incautados le voy a hacer otra pregunta. El gerente de los medios incautados, el señor Rafael Cuesta, ha dicho que esos medios no deben de estar en este momento en manos del Estado y que eso es un error, que esos medios son medios privados. ¿Hasta qué punto estos medios deben de ser privados o no? Verá, este asunto es muy sencillo. El medio como tal vino incautado en 2008, si no me equivoco, para tratar de recuperar un mínimo, pero un mínimo, de la plata del dinero que puso el Estado ante la quiebra de las instituciones financieras y en este caso concreto de Pilan Banco, ¿verdad? Y no permitió recuperar ni la décima parte. De ahí viene la incautación del medio como tal. Ahora, ¿cuál es la incautación? Esa es la incautación del medio como tal, genéricamente hablando. Pero lo que se incautó y lo que vale en la práctica es haber incautado las acciones, porque no deja de ser una compañía. Y como compañía es una compañía, pero las acciones por incautación pasaron a... Eso es así y no está cambiado. A no ser que venga más adelante también otra sentencia africana y que trate, sin ofender a los africanos, por decirlo de alguna manera, y que trate de salir con un disparate kilométrico de la inocencia por un recurso de petición que no cabe, etcétera, etcétera, pero sería eso ya entrar en otros aspectos jurídicos que los podemos tratar en cualquier entrevista. Entonces, las acciones de estos medios de autor, el accionista es el Estado ecuatoriano y eso no se lo puede cambiar, así de sencillo. Sí, porque llamó mucho la atención las declaraciones del señor Cuesta, que dice que no entendía por qué esos medios estaban en manos del Estado. O sea, él como tomando una posición de empresario privado y que está en este momento percibiendo un sueldo de un medio incautado que está administrado por el Estado. O sea, no entiendo por qué emite un criterio al cual debe defender, más vale la tesis de que el Estado tiene que administrar esos medios y que tiene que administrarlos bien. Porque él incluso justificaba un poco el tema del comentario que habían hecho, no el comentario, sino las expresiones que habían hecho los miembros del programa de la Posta Triple X, justificando las cosas que se habían dicho, porque dice que en ese medio también se emitieron una serie de criterios contra el presidente de la República actual, contra muchas personas y que incluso va a ser un espacio donde va a pedir perdón o disculpas a todas las personas que han sido supuestamente agredidas a través de estos medios. Sí, bueno, eso es una realidad que está ahí, como usted bien lo menciona. Pero ahí creo que también cabe hacer una simple pregunta y que le pregunten al presidente Lasso, pues, ¿de dónde viene el nombramiento de Cuesta? Nada más. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. En otro momento vamos a seguir hablando de otros temas de interés general. Muchas gracias a usted, Adira, y por supuesto a su audiencia, Jaime. Estaré siempre dispuesto a atender y conversar con ustedes. Muy amable. Gracias al doctor Juan Falconi Puig,
ex embajador de Ecuador en Gran Bretaña, ex ministro de Estado, ex superintendente de bancos y catedrático universitario.